Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Una alegría doble en recibir a Nun Barriuso y a José Manuel Laureiro aquí en su casa en Radio Sefarad. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Bien hallados, como siempre. Bueno, son, ya saben, muchos de los que nos están escuchando, de los colaboradores más antiguos de Radio Sefarad, cuando generosamente transmitían el resultado de sus, no sé si primeras investigaciones, en torno a un tema que os llega de una forma muy personal. Los Bnei Anusin, el criptojudaísmo, esos temas que precisamente, bueno, pues centran vuestras dos conferencias, las próximas conferencias que vais a ofrecer en Centro Sefarad. Y yo aquí ya me callo y os cedo los mandos y nos contáis, por favor, qué va a pasar el 4 y 5 de abril en el Palacio de Cañete. Muy bien, muchas gracias, Raquel, y un placer estar de nuevo con todos los que nos escuchan. Únicamente ya creo que se ha publicado, pero volver a repetir que el 4 de abril será nuestra primera conferencia con el título de Vestigios criptojudíos en la raya con Portugal, y el 5 de abril será la segunda con el título del silencio, el reconocimiento, el orgullo de ser Bnei Anusin. Ciñéndonos a la primera, pues bueno, un poco voy a contar el tema de los vestigios criptojudíos en la raya con Portugal, que ciertamente ya es una conferencia que damos bastante porque nos la pide bastante la gente, ¿no? Ya que es un tema bastante desconocido y todo el mundo se queda con ganas y nos llaman, oye, que disteis una conferencia con este tema, por favor, la volváis a repetir. Bueno, pues en ello estamos. Entonces, únicamente decir que desde hace 15 años que José Manuel y yo comenzamos a recopilar e investigar sobre la presencia judía en el norte de España, pues lógicamente llegamos a las Castillas, vamos a llamarlo así, desde el norte de Sefarad, que es un poco el leitmotiv de nuestra investigación. Y entonces, una vez que llegamos a las Castillas, nos dimos cuenta que con el edicto de expulsión, pues muchísimos de los habitantes, que en aquella época se centraban aproximadamente en unos 100.000 judíos, pasaron a Portugal pues como ciudad más inmediata, como nación más inmediata. Y lógicamente se asentaron en toda la raya. Era la inmigración que les permitía estar lo más cerca posible de su patria, ¿no? Incluso a caballo, porque iban y venían. Hay que decir que estuvieron 5 años un poco de carencia en Portugal, hasta que los reyes católicos, al casar a su hija con el rey, ya impusieron definitivamente la expulsión de todos los judíos. Por tanto, de 1492 a 1497, esos 5 años pudieron explayarse, entre comillas, un poquito y dejar una serie de vestigios, de costumbres, que es un poco lo que nosotros vamos a relatar. Hay que decir que la raya abarca bastante desde Galicia hasta Andalucía, pero nosotros nos hemos centrado el estudio sobre todo en el paso entre Zamora y Salamanca. Como sabes, hacemos un congreso en Zamora, vamos camino del quinto congreso en el mes de junio, y ya lo trabajamos más pormenorizadamente. Bueno, hay que decir que estos 100.000 judíos que teóricamente pasaron, pues son los que se fueron quedando por allí y nos dejaron pues todos los vestigios y la epigrafía que nosotros vamos a mostrar y mostramos en nuestras conferencias. Y explicáis. Aquí solo podemos hablar de ello porque digamos que es una conferencia muy visual, puesto que hay que verlo y, claro, y realmente... y porque tenéis el rigor de mostrar de lo que estáis hablando, sí, ¿no? Y que lo hemos visto y lo hemos fotografiado en directo, ¿no? Y bueno, pues que... Un poco para recopilar que en este marco social los judíos procedentes de las aljamas de Castilla, al instalarse en la raya, viven su judaísmo, mantienen sus costumbres en secreto y dan origen a una práctica muy sui generis, una práctica religiosa, que termina creando el cuerpo doctrinal de lo que se llama el marranismo. No olvidemos que marrano se llama a los judíos portugueses en todo el mundo sin ánimo de ofensa por la palabra, ¿no?, que hace alusión al animal. Y entonces, bueno, pues todo este marranismo, digamos que es lo que nosotros hemos centrado y en el estudio de las epigrafías que mostramos. Y le paso la palabra a José Manuel. Recordamos que esta conferencia se llama Vestigios criptojudíos en la raya de España y Portugal y que se va a ofrecer este 4 de abril a las 7 de la tarde. Eso. Y al día siguiente, José Manuel... Sí, bueno, yo voy a hablar también un poco del 4 de abril para contar un poquito y así... ¿Cómo se atreve? Y así, es por llevar la contraria a la presentadora.
desarrolle un poquito lo Claro, que... claro. Está Lo de que vamos a pleno, está de mostrar. pleno en la Claro. cultura de la resistencia. Exacto, yo es que soy de cultura de resistencia, porque lo llevo en el ADN. O sea, quiero decir que el tema del marranismo es un tema especial, porque creó su propia cultura y es una cultura resistente a la que se les quiere imponer. No se dejan asimilar y viven en privado muchas veces, y a veces con rabia y con valor en público. A veces les va a costar pasar por la Inquisición, porque aunque la Inquisición en Portugal es más leve, pero también es dura. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recuperar una serie de símbolos que, como todos los símbolos, son interpretables, que nos definen qué tipo de cultura es. Pues desde ver un edificio precioso al que en la esquina derecha, según se mira, está biselada, y hombre, uno dice, pues es que ahí afilaban los cuchillos. Hombre, hacer un pórtico maravilloso Para y afilar romperlo, cuchillos, no. pues no tiene mucho sentido, ¿no? La gente no somos tan tontas. Luego, la cantidad de cruces. Uno puede decir, hombre, sí, cruces, claro, el mal de ojo, la superstición, bueno, bien. Pero cuando las cruces se graban en piedra y empiezan a tomar formas y empiezan a tener sentidos, y ya no simplemente una cruz, que tiene una base, y que esa base, cuando hablas con la gente, te dice, es el monte Sinaí. Estamos hablando de la Beira Baja y de Trás-os-Montes, es decir, zonas de cultural recortadita, por ser decente. Sí, de pronto ese monte de Sion que está dominado por una cruz. Caramba, ahí hay algo que pasa. Luego nos vamos a encontrar esta cruz inquisitorial. La cruz inquisitorial es también muy habitual en Castilla. El familiar, ese familiar siempre entrecomillado, de la Inquisición, se hacía labrar en su fachada una cruz para decir, atento, soy yo. que yo soy, cuidadito conmigo, que soy muy malo. Pero claro, luego hay inscripciones, luego hay cruces muy elaboradas, en las que ya podemos ver que, caramba, la cruz termina en una menorá. Pues casualmente, no, yo no creo que la casualidad del cantero, yo no creo que eso ocurra. Luego vemos incluso sincretismos religiosos o algunos gente que trabaja en Portugal dice un poco de burla religiosa. Bueno, nos vamos a encontrar con una Virgen María con 2 niños Jesús. Nos vamos a encontrar con iglesias en las que hay menorás pintadas en los frescos. No es normal. O incluso con otras cosas. Nos vamos a encontrar con el León de Judá en una serie de plazas. Nos vamos a encontrar con Ejal, el armario de la Torá, en casas particulares y que saben que es un lugar santo. No saben mucho lo que es. Pero, y bueno, nos vamos a encontrar pues con un paruqué, el que cubre el Ejal, o el famoso que nosotros hemos hecho conocer, el famoso medallón de Carsao, que por un lado pone para mala fe cruz y donde pone una menorá, pues pone adeus. O sea, todo esto indica que hay, lo digo hay porque sigue existiendo, las familias en esta zona saben el que es judeo y el que no es judeo. Y lo siguen teniendo a gala y siguen educando a sus hijos como tal. Evidentemente el ejemplo más grande es Belmonte, que tiene su propia comunidad que se ha generado. Pero no olvidemos que desde los años 20 las comunidades criptojudías en Portugal se organizan. El capitán Barros Bastos las organiza, que crea seminarios, que crea escuelas. Es decir, Que recupera sinagogas, ¿no? que Como recupera hablábamos sinagogas. antes de Sí. entrar. La sinagoga de Porto es su sinagoga. Es decir, esto que crea una revista que se llama Alapit y que se va a publicar durante 20 años. O sea, que hay una cultura criptojudía que a veces pasa a España, a zonas de Salamanca, Zamora, sur de Galicia, pero mucho más mermada porque aquí no solo la Inquisición, sino las circunstancias, estamos en los años de posguerra española, evidentemente no estaba el patio como para decir que uno era judío, o criptojudío, que sonaba peor. Precisamente eso me recuerda, bueno, ¿cómo conoces tú tu ascendencia Bene Yaunusin? Tiene que morir Franco para que te enteres, ¿no? Pues un poco sí. Vamos a ver, en nuestras casas siempre se dijo que éramos judíos. Pero lo de que te digan que eres judío es como si te dicen que eres de no sé qué cosa, ¿no? No era tanta importancia hasta que uno ya puede salir a la luz. Te decían en casa las poquitas cosas que hacían, o las poquitas cosas de las que se hablaba, te decían, cuidado que no se entere nadie. Bien, era la costumbre. Y como eras un niño prudente y una niña prudente, pues no contabas nada. ¿Para qué lo ibas a contar? Pero sí que la gente te notaba diferente, porque tus intereses eran diferentes.
lo nuestro era no te iban a dejar dinero, pero sí había que estudiar mucho para ser muy cultivado y tener un gran puesto en la sociedad, que era lo único que te podías llevar si venían mal dadas. Esta frase era muy, muy dicha en nuestras casas. Y es curioso porque ese es el motivo de la segunda conferencia. Es que somos de dos sitios diferentes. Sí, Y sin embargo nos entonces, educaron de la misma manera. Uno pertenece al norte de Castilla y yo soy de la zona levantina. Totalmente diferentes. Sin embargo, se confluyen nuestras familias. Hombre, también casualmente nosotros, o a lo mejor no tan casualmente. Claro. Pero cuando uno ha juntado a las familias se dan cuenta que hablaban de lo mismo, que veían el mundo de la misma manera, que había una cosmovisión conjunta. Entonces dices, bueno, pues esto algo hay aquí. Y de ese pasado Sí. en el que os reconocéis, sí. estáis orgullosos. Sí. Y Por eso es lo que supuesto. transmitís en Y es esta el motivo conferencia. de la segunda, que lo hemos titulado Del silencio al reconocimiento, el orgullo de ser Bene Anusin. Y será el día 5 de abril, Ujú. segundo día. También a las 7 de la Exacto. tarde. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto este título porque realmente lleva implícita ya la explicación, ¿no? O sea, has estado en silencio durante más de 500 años y de repente, pues bueno, te reconoces y te reconocen también. Hay que decirlo. Y el orgullo de ser Bene Anusin, o sea, orgullo porque no hay por qué ocultarlo y además tiene un bagaje y una carga de profundidad tan importante y bueno, hay que sacarlo a la luz, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que había un desconocimiento grandísimo de toda la cultura judía en España, en general, digamos, entre la gente. Pensemos que los libros de texto, hasta los 12 años, no nombran que hubo una población judía estupenda y que con la expulsión que hicieron los reyes católicos se perdió un gran patrimonio cultural. Esto lo dice una editorial. O sea, que hasta los 12 años un niño no tiene por qué saber. Conoce, pues a lo mejor ha oído hablar de las tres culturas, pero más de los musulmanes, pero no de los judíos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que pensar que hemos vivido en un país sin judíos visibles, antisemita, no olvidemos que somos el tercer país antisemita de Europa, y que bueno, a pesar de que ha habido muchas instituciones y muchísimos estudiosos que han estado durante años, no olvidemos la labor del Instituto del CSIC Arias Montano, se creó en el 1940, fundaron la revista Sefarad, fue muy importante, todas las cátedras que ha habido en la Universidad Complutense, con un montón de catedráticos importantísimos. Ha habido una cantidad de pozo importante, pero que ha estado, digamos, un poco a la mano de los estudiosos. Sí, en lo ¿no? intelectual. Digamos ¿no? que ha estado en el terreno intelectual, en el terreno de la cultura, pero no ha llegado al vulgo. Y esto es un poco lo que nos propusimos nosotros. Entonces, ¿qué mejor manera de divulgarlo? Pues contando nuestras experiencias. Entonces, esta conferencia mostramos muchas fotos nuestras en muchos sitios. No es un alarde de vanidad, simplemente decir, bueno, como estamos hablando nosotros, os vamos a contar lo que hacemos. Ojalá muchos como nosotros salgan a la luz y cuenten también todas sus experiencias, que los hay. Lo Claro. que pasa es que la gente no lo dice tan Esa es una de... perdona, tranquilamente, sí. Esa es una de las preguntas que tengo para vosotros. Las audiencias de vuestras conferencias, me imagino que Hay en un de gran todo. porcentaje habrá gente que se pregunte, que Sí, se lleve años sí. No, preguntando. y nos pregunta a nosotros. si ellos son Nosotros no judíos, sabemos judíos, nada. ¿no? Sí, Si lo sí, son o sí. no lo son, o si tienen el famoso gen judío. Es que esto no lo podemos saber. Sí. Yo, de todas maneras, quisiera decir que esta conferencia tiene como una doble vertiente. Una, mostrar que lo judío es parte de la cultura española. Es decir, no es algo ajeno a la cultura española, no es unos extranjeros que llegan No es aquí, un cuerpo extraño. sino que son los creadores de la cultura española. Es decir, que esto que nosotros ahora llamamos cultura o la ñ nuestra y toda esta historia, una parte también se debe a lo judío. Aunque se asuma mucho lo árabe, y también es parte de nuestra cultura, nunca, a pesar de que caló mucho en la toponimia, nunca caló tanto como la forma de ser y la forma de ver el mundo. El español, dentro de los latinos, tiene una forma peculiar de ver la vida muy similar a la que la puede tener cualquier judío de Turquía, incluso de Israel. Entonces, eso es una parte. Y la segunda parte es también demostrar al mundo judío que la cultura judía nunca desapareció de España. El 1492 fue un corte, pero la cultura siguió, y la cultura siguió desarrollándose, con mucha menos fuerza, evidentemente. No, la edad de oro de Sefarad fue anterior,
pero siguieron habiendo gente. Yo quiero decir que en este país ha habido ministros de origen judío. No sé, Mendizábal. Mendizábal, su padre era Álvarez Méndez. Y él se puso Mendizábal porque, basquizando su apellido, uno no era sospechoso. ¿Cuántas veces se ha utilizado cualquier gobernante que es un poco mal visto por cierto sector de la sociedad? No, es que ese es judío. A don Manuel Azaña le llamaron judío 40 veces en caricatura. Don Manuel Azaña no creo que tenga ninguna ascendencia judía. No sé, era de Alcalá de Henares y poco más. Pero Cervantes también. Cervantes, bueno, no, pero me refiero, hay una gran cultura, Cansinos, es decir, hay una gran cultura que se vino desarrollando con gente que se sabía judía de ascendencia, aunque su judaísmo no era evidentemente un judaísmo alágico, al que nosotros siempre respetamos y consideramos que ese es el otro camino, el camino espiritual que está ahí y que la gente debe tomar si cree conveniente. Pero que nosotros pensamos cuando nos dicen, hombre, pero si a vosotros tenéis fácil la conversión, les decimos, un anusim no va a hacer la conversión. Aunque hay algunos que lo han hecho. Pero un anusim no necesita demostrar que es judío, puesto que es judío. Yo no puedo, como me decían hace poco, hombre, tú llevas 15 años dándonos la paliza con este tema, lo tuyo ya está, ya has hecho la reválida, ¿no? Ya no vamos a dudarlo. Pero no es esa la cuestión. Yo creo que nuestra cultura es una cultura mestiza, pero que sobre todo es judía. No, yo creo sobre todo que hay que encontrar la línea divisoria entre la cultura y la religión. Y el que quiera luego practicar la religión. Eso es otro capítulo, pero no, eso no es de lo que estamos hablando ahora. Tantas formas de ser judío, ¿no? Sí. Bueno, pues 2 conferencias, Vestigios criptojudíos en la raya de España y Portugal, y Del silencio al reconocimiento, el orgullo de ser Bnei Anusim. Muchísimas gracias por estar orgullosos y por transmitirlo. Gracias Muchas a vosotros. gracias y saludos a todos nuestros Y oyentes. esperamos que son veros en las fieles. conferencias, a los oyentes. Gracias a todos. Sí, porque esto es una pildorita muy pequeña de lo que podemos Tenemos escuchar mucho y guardado. aprender en Centro Sefarat Israel. Bueno, que no Muchas tardéis gracias. en volver Muy bien. a vuestra Volveremos radio. para anunciar el congreso. Muchas Gracias. Che dei shanto na dolore